En Hechos capítulo 3, versículo 6, nos muestra una historia de lo que hay dentro de nosotros. Al final terminamos manifestándolo a las personas que nos rodean, a la persona que nos ven, a las personas que nos escuchan. Quisiera pedirles que pudiéramos ir a Hechos capítulo 3, versículo 6. Dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Hechos capítulo 3, versículo 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El tema de hoy es: lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. Vamos a ver la historia de lo que sucede acá y cómo es de que Dios hace un milagro a través de Pedro y Juan, manifestando lo que tenían y luego dándoselo a otras personas. En Hechos capítulo 3, versículo 1 en adelante dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha se levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Resulta que acá ocurre un milagro. Pedro y Juan, como de costumbre, subían al templo La Hermosa. Todos los días subían al templo, y en esa ocasión, como de costumbre también, había un hombre cojo de nacimiento. No es de que tuviera un accidente, no es que de repente había ocurrido algo que se quedara cojo, no. Él era cojo de nacimiento, que se paraba junto a la puerta, de manera que él podía ver a las personas que estaban dentro del templo, como también podía ver a las personas que estaban fuera del templo. Él se daba cuenta de todo lo que ocurría tanto adentro como afuera. Pero en esta ocasión fue muy distinto, porque Pedro y Juan se asomaban y él se los quedó viendo, esperando recibir algo de ellos. Y entonces viene y les dice: señores, denme una limosna, por favor. Entonces Pedro y Juan lo miran fijamente y entonces le dicen: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Pero lo que tenemos te damos. Y luego le dice: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. El resultado fue que el cojo inmediatamente se levantó y empezó a saltar y empezó a adorar y empezó a bendecir el nombre de Dios. Pero no solamente esto, sino que la gente que estaba adentro se quedó asombrada al momento de ver al cojo, cómo era que brincaba, cómo era que saltaba, porque ellos sabían que este cojo había estado cojo de nacimiento. No era algo que había ocurrido de repente. ¿Cómo es que lo levantaron? ¿Cómo es que se dio esta situación? Un milagro definitivamente ocurrió. Entonces, el cojo empezó a alabar y empezó a adorar a Dios, y claro, toda la gente se quedó asombrada. Algunos adoraban a Dios y otros se quedaban observando todo lo que estaba pasando. Ahora, hoy la sociedad está siendo influida muchas veces por factores que afectan nuestra vida espiritual, emocional, física, económicamente, moral, sentimentalmente. Todos estos factores lo que están haciendo es de que estamos
dejando de lado los principios y valores que están establecidos en la palabra de Dios. Como resultado, nos hemos ido vaciando de Dios y nos hemos ido llenando de cosas vacías, temporales, ilusorias, como afanes de la vida, y entre más llenos estamos de todas estas cosas vacías, de estas cosas temporales, por supuesto que más nos alejamos de Dios. En otras palabras, no podemos estar llenos de Dios cuando nos hemos llenado de cosas que nos alejan de Dios. En Lucas capítulo 8, versículo 4 al 15, vamos a leer en este momento, dice: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él. ¿A quién? A Jesús. Les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Verso 7, otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, cuando hablamos de la semilla, ¿quién es la semilla o qué es la semilla? Por supuesto, la semilla es la palabra de Dios. Es el mensaje que Dios tiene para los hombres. Es el mensaje que Dios tiene para toda la humanidad. Cuando hablamos, por supuesto, de la tierra, nos referimos, o la tierra más bien representa a todas las personas. Y dice acá, habla de 4 partes donde cayó la semilla, que es la palabra de Dios. Número 1, cayó junto al camino. ¿Qué fue lo que pasó cuando cae junto al camino? Bueno, estaba en el camino y entonces vinieron las aves de los cielos, ¿verdad? Y comieron inmediatamente la semilla, y la semilla desapareció. Bueno, cuando hablamos de esta semilla que cae junto al camino, estamos hablando que el diablo inmediatamente ve que las personas reciben la palabra de Dios, y entonces va y quita la semilla, le roba la semilla. ¿Para qué? Por supuesto, para que las personas no crean y tampoco se salven. Cuando una persona empieza a creer en Jesús, por supuesto que empieza a obedecer a Dios. Cuando una persona se salva, entonces empieza a cambiar su manera de vivir, actuar, pensar, hablar y hacer todas las cosas. Pero el enemigo sabe el poder que tiene esta semilla, que es la palabra de Dios, entonces no permite que la palabra entre a los corazones de las personas, sino que inmediatamente la roba. ¿Se acuerdan que en algún momento en San Juan capítulo 10, versículo 9 al 10 se dice: porque el ladrón solo vino para robar, matar y destruir? El ladrón solamente vino para eso, para robar, matar y destruir. Cuando él roba la palabra, entonces no hay forma que esa palabra germine en nuestros corazones y por ende empiece a dar fruto. Entonces este tipo de personas no creen a la palabra, pero tampoco se salvan. Posteriormente está hablando de otra semilla que cae en la piedra. ¿Se acuerdan cuando leímos en el versículo 6? Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad o tampoco tenía raíz. Ahora,
El terreno pedregoso o esta parte llena de piedras representan aquellas personas que se deleitan escuchando los sermones, se deleitan escuchando los mensajes, las predicaciones, pero no hay forma que el mensaje penetre en el corazón de ellos. No hay forma que esa semilla ingrese al corazón de ellos y por supuesto tampoco nunca echan raíces, ni tampoco crecen. Por un tiempo escuchan la palabra de Dios, sin embargo, creen por un poco de tiempo. Pero luego vienen las persecuciones, vienen las situaciones difíciles de la vida, vienen aquellas presiones de la vida y entonces lo que hacen es de que pierden el interés en continuar con la palabra de Dios y por lo tanto se desvanecen, por lo tanto después de perdido el interés, ya no siguen en el camino, ya no siguen buscando a Dios, ya no permanecen estudiando la palabra y por lo tanto dejan de creer y se pierden. Pero también hay otra semilla que dice que cae entre espinos. Y lo leemos en el versículo 7, otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron junto con ella la ahogaron. En vez de que esta semilla empezara a crecer, a crecer, a crecer, los mismos espinos, crecieron más que esta semilla y entonces por lo tanto cubrieron a la semilla que es la palabra de Dios y terminaron ahogándola. Bueno, este tipo de personas son representan a aquellos que escuchan la palabra de Dios y sí, creen en el mensaje de Dios, pero hay un peso que muchas veces no logran soportarlo y es el peso de las preocupaciones. También es el peso de las riquezas, es el peso de las responsabilidades y es el peso de los placeres de la vida. Muchas veces hay cosas que en vez de ser de bendición, por supuesto que todos salimos de nuestras casas a trabajar porque queremos un mejor futuro para nosotros, para nuestras familias, para nuestros hijos, queremos una mejor educación, queremos grandes cosas para nosotros. Por supuesto que necesitamos, porque ya dentro de nosotros está el deseo de alcanzar logros en esta vida. Nos proponemos cosas, nos trazamos metas. No obstante, muchas veces todo eso que debería ser de bendición para nosotros se convierte en un peso que no logramos soportar.